Ya, muy buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, viernes, y para comenzar, anuncios, ¿cierto? Vamos a compartir aquí la pantalla. Entrar acá a la página de la universidad. Ya, entonces aquí dice compartir. Ahí. Ahora pueden ver la pantalla. Entonces aquí, en la clase pasada, aquí donde dice clases, entran acá y tenemos los ejercicios resueltos que hicimos aquí. Pueden descargar la clase de la semana pasada, del miércoles, perdón. Tenemos los ejercicios resueltos con los resultados. Van repasando ahí y lo pueden descargar. Todo lo que hicimos el miércoles. Y además, aquí tienen el enlace con el video de la clase también. Copian ahí, lo pegan acá. Ahí. Menos la atención. Y ahí tienen la clase. Empiezan aquí, el principio. Y ahí tenemos la clase del día miércoles. Entonces ahí pueden repasar de nuevo la clase. Y en qué quedamos el último día del viernes pasado. Estábamos revisando energía. Entonces hay una página que se llama PET Colorado, te lo tiene acá. Voy a copiársela aquí en el chat. Aquí, a ver. Ahí. Entonces pinchen ahí en la página que está en el chat y van a abrir esto que está acá. Aquí. Entonces esto es una página de simulaciones. Entonces entran acá donde dice simulaciones, física. Y aquí dice movimiento. Sacan electricidad, luz, fenómenos cuánticos, calor y termo. Y aquí trabajo y energía. Entonces aquí dice energía en un skate park. Apretan ahí. Y apretan acá donde dice play. Voy a copiar acá igual el link. Ahí. Entonces aquí hay una introducción donde ustedes pueden colocar acá la energía. Aquí tienen energía cinética, energía potencial y la energía total. Aquí pueden colocar una malla y el nivel de referencia. Entonces puede ir variando. Más arriba o más abajo. Colocan a la persona, colocan ahí y sueltan. Entonces, a medida que va variando, ¿cierto? En el punto más alto, solo tiene energía cinética. Ahí. La puedo mover igual. Si aprieto en el mouse, la puedo mover, la suelto, aprieto play y cae. Entonces, en el punto más alto, tiene solo energía potencial. Ahí a la mitad, energía potencial y energía cinética. Y cuando ya lleva abajo, ¿cierto? Solamente energía cinética. Ahí. Por ejemplo, acá. Ahí en ese punto. Entonces la coloco acá arriba, suelto. Entonces ahí podemos ver energía cinética y energía potencial. Aquí podemos medir la velocidad con que lleva. Y ahí, por ejemplo, a ver. Este es como un país. Otro tipo de medidor. Ahí. Entonces aquí dice acá, no se considera la fricción y la gravedad normal. Aquí tenemos la masa de la persona y podemos hacer los cálculos. Entonces, tenemos aquí. Y aquí también podemos cambiar las pistas. Aquí podemos tener otra pista. Por ejemplo, acá. En el punto más alto, soltamos y se va.
Entonces aquí vemos energía cinética, energía potencial, perdón, y se convierte en energía cinética. ¿Sí? Aquí tenemos otra pista. Colocamos acá, en el punto más alto, vean que solamente hay energía potencial y soltamos. Entonces aquí solamente estamos considerando sin fricción. Entonces aquí tenemos el teorema de conservación de la energía. La energía se conserva en todo el sistema si no hay roce. Entonces, si le agregamos un poquito de roce, ya vamos a ver que hay una energía térmica ahí que se está perdiendo y cada vez va disminuyendo su altura. Y ahí llega un punto ya que no tiene la velocidad suficiente para pasar y se cae. Veamos aquí la potencial cinética. Ahí se empieza ya a caer de a poquito hasta que ya no tenga más energía. Eso que le agregamos solamente un poco de fricción. ¿Sí? Aquí tenemos otra pista. Le sacamos la fricción. La colocamos acá de nuevo. Y ahí. Si nosotros paramos acá y apretamos aquí, aquí tenemos, ya tenemos eso. Entonces aquí nos va marcando los puntos para medir con respecto a la grilla. Por ejemplo, aquí tenemos 4 metros. Entonces, si quisiéramos medir la energía acá, por ejemplo, podríamos sacar la energía potencial y podríamos sacar la energía cinética si tenemos la velocidad en ese punto. Si ponemos más lento aquí, para poder parar, ahí, a ver, que no pase. Ahí. Ahí. Entonces, por ejemplo, en ese punto tenemos la velocidad y tenemos la altura que son 4 metros. Entonces podríamos calcular la energía total. Entonces aquí vamos a hacer una foto. Vamos a sacar solamente la mitad acá. Ahí. Y no me voy a colocar acá. Aquí. Ahí. A ver, esto lo colocamos aquí. Acá. Ahí. Faltó recortar aquí. El de 4 metros. Y aquí pongamos. Aquí tenemos 4 metros. Ahí en este punto. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que aquí, la energía cinética ahí. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria, la energía potencial, pongámosle G, va a ser mgh, perdón, mgh. Y la energía potencial elástica es igual a 1/2 kx cuadrado. Ya. Entonces m es la masa, b es la velocidad al cuadrado, m masa, g la constante de gravedad, ¿cierto? La aceleración de gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, h es la altura, y aquí 1/2 k es la constante que estoy utilizando del resorte en caso de que tuviera un resorte, y x lo que se comprime o se estira el resorte. Entonces aquí en la simulación vemos la masa de la persona, tiene acá 60 kilogramos, vemos la altura, tiene 4 metros, y tenemos la velocidad. Entonces tenemos todos los datos para comenzar.
Entonces, tenemos aquí, entonces, calcular la energía total en ese punto. Entonces aquí, en ese punto. Entonces, en este punto tenemos energía cinética, porque lleva velocidad, más energía potencial gravitatoria. Entonces aquí tenemos energía cinética, vamos a colocar acá, más energía potencial gravitatoria. Voy a sacar este. Ahí. 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 Ya. Entonces tenemos los datos, po. La niña, vimos acá que su masa eran 60 kilogramos, la altura eran 4 metros en este punto, aquí 4, y la velocidad 6,1. Entonces tenemos aquí la masa, 60 kilogramos, vamos a colocar aquí, vamos a copiar esto, acá, aquí, 60 kilogramos, y la velocidad era 6,1 al cuadrado, metros partido por segundo. La masa son 60 kilogramos, G es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y la altura son 4 metros. Ahí. Entonces sería la energía total del sistema en ese punto. Ahí. Entonces ahora multiplicamos. Aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería 60 dividido por 2 sería 30 por 6,1 al cuadrado. 6,1 al cuadrado por 30. Entonces ahí tenemos 1116,3 Joule. Más 60 por 9,8 por 4. 2352 Joule. Entonces en total va a ser 1116,3 más los 2352 es igual a 3468,3 Joule. Ahí. Entonces tenemos energía cinética y energía potencial en ese punto. Ahora, si seguimos avanzando, aquí, ahí en el punto más alto, viene un poquito más alto, ahí, faltó un poquito. A ver, normal. Ah, ese pasó. Tratemos de que quede ahí en el... Un poquito. Ahí queda un poquito de velocidad. Deberíamos pillarla en el punto más alto. Ahí se me pasa un poquito. Ahí. O sea, aquí si suponemos que está en el punto más alto, que deberían ser 6 metros, ¿cierto? Podríamos calcular la energía en ese punto, suponiendo que no tiene nada de energía cinética, o casi nada. Lo aproximamos a cero, entonces en el punto más alto. Entonces vamos a ir acá donde dice medidas, el segundo punto, y aquí dejamos la misma pista que teníamos antes.
colocamos la grilla, la referencia, aquí tenemos los 6 metros, aquí uno puede estirar un poquito, puede si quiere llegar a 8, ahí, y aquí también, ahí. Y aquí también puede estirar un poquito, ahí, y se puede estirar. Ahí dijimos hasta 5. Ya. Y subimos a la persona con las mismas condiciones. Entonces aquí desde el 8 la tiramos, de aquí donde dice medida, entonces lo bueno es que yo puedo ir parando y puedo acercar el medidor aquí. Entonces según el punto que vaya, puedo ir midiendo. Ahí. Entonces todos los puntos que va marcando, yo los puedo ir midiendo. Entonces fíjense que cuando no hay fricción, la energía total siempre se conserva. ¿Sí? Aquí llegamos hasta 8. Entonces el punto más alto eran 7,98 y siempre se conserva. El total siempre el mismo. Entonces ahí, a medida que voy bajando, ¿cierto? Tengo más energía cinética, tengo más velocidad y voy disminuyendo la energía potencial. Menos altura, más velocidad, más energía cinética, menos energía potencial. Aquí, acá. Entonces ya cuando es 0,08, muy bajito, ya la velocidad es de 12,44 metros por segundo. Entonces pueden cambiar cualquier tipo de figura, aquí, ahí, 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 y hacer el experimento. Entonces cambiamos la pista, por ejemplo acá, estiramos aquí, y la colocamos acá. ¿Sí? Ahí. Sacamos el medidor, y colocamos la niña en la pista. Damos play. Ahí. Oh, se nos cayó. ¿Ven? Salió afuera. Ahí. Entonces, como no hay fricción, se va a mantener ahí infinitamente. Entonces podemos parar y pasar por los puntos. Entonces vemos el punto más alto, llegó a los 5,51, su velocidad era 1,3, la energía total eran 3.288 joules. La energía cinética es muy bajita porque tiene poca velocidad y la energía potencial es mayor. A medida que va bajando, ¿cierto? Acá a la mitad, la energía cinética aumenta a 1.418 joules y disminuye la energía potencial porque hay menos altura. Pero la energía total se mantiene siempre constante. ¿Sí? A ver aquí bajito, aquí. La altura dice 0,09, muy poquito, la velocidad 10,38. Entonces tiene mucha energía cinética, porque va a alta velocidad, poquita energía potencial, tiene poquita altura, pero la energía total siempre se mantiene constante. ¿Sí? Apenas le agreguemos un poquito de fricción, esto ya empieza a cambiar. Ahí. Entonces fíjense como ya empieza a caer, ya no llega a los 6 metros. Ahí. Entonces el punto más alto acá eran 3,35, después aquí 2,97 y así sigue disminuyendo. Aquí el punto más alto ya bajó a 2,64 y sigue bajando. Y ahí la vamos a perder acá. Ahí. Acá tenemos gráficos, podemos ir viendo
¿Cómo va variando? Entonces ahí, apenas empieza, tiene energía cinética, tiene poquita energía cinética y tiene mucha energía potencial. ¿Puedes colocar el tiempo? Ahí. ¿En función de la posición o en función del tiempo? Ya. Entonces tiramos ahí, llegamos ahí a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? La energía cinética empieza a aumentar cuando llega hasta este punto y a medida que empieza a subir, empieza a bajar. En cambio, la energía potencial que está acá arriba, ¿cierto? Empieza a bajar hasta el punto más bajo, donde la altura es cero, llega aquí casi cero, y a medida que sube, ahí, ya vuelve a subir nuevamente la energía potencial. Entonces siempre van opuestas la energía cinética y la energía potencial. ¿Dónde se encuentran? Siempre en el punto medio. Si volvemos atrás, ahí. Entonces, ¿dónde se encuentran? En el punto medio, ¿cierto? Entre la altura y la velocidad. Ahí lo podemos ver gráficamente. Y tenemos otra pista, lo mismo. Arrastramos a la persona y la colocamos ahí. Play. Entonces ahí se cruzaron, ¿cierto? Aumentó la energía cinética, disminuyó la energía potencial. Ahí casi. Y de nuevo arriba. Entonces podemos interpretar el gráfico que hay. Ahí. Entonces aquí en este punto, aquí, la energía cinética es igual a la energía potencial. Entonces ahí se puede agregar fricción, se puede cambiar la masa de la persona, se puede cambiar la gravedad, por ejemplo, tienen la de la Luna, la de la Tierra, de Júpiter, u otra cualquiera que uno puede variar. Y aquí tienen la velocidad. Y acá, aquí uno puede armar su parque. Entonces uno puede ir variando, colocándole más pedacitos. Este ya uno puede hacer como quiera. Puede armar su propia pista. Ahí, ahí por ejemplo. ¿Se puede colocar más pedazos ahí? Ahí. Entonces ahí uno puede dibujar su propio parque. Pero aquí en las medidas está bien, po. A ver aquí, refrescar acá. Ya. Este es el original. Entonces utilicemos este sin fricción y veamos aquí las diferentes medidas. Entonces lo colocamos aquí en 6 y soltamos. Ahí. Entonces vamos acá con esto y vamos midiendo. Acá. Entonces vemos ahí. En el punto más alto, ¿cierto? Que está acá en los que están marcados, dice aquí la altura es de 5,95 metros. Entonces la energía potencial es 3.498,5. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Tomar esa altura, multiplicarlo por la masa y por 9,8. Entonces veamos. 5,95 por 9,8 por 60. A ver, 5,95 por 9,8 por 60. Da 3.498,6 aproximadamente. Ahí dice 3.498,5. Si marcamos aquí el punto medio, dice aquí la altura de 4 metros aproximadamente. Dice la energía potencial es 2.348,1 joule. Entonces veamos.
4 por 9,8 por 60. 2352 dice acá. Entonces ahí aproximadamente 3,99 por 9,8 por 60. Ahí. Y aquí en el punto más bajo que podemos marcar, aquí, dice aquí 0,33 o acá 0,19. Entonces en ese punto más bajo sería 0,19 por 9,8, que es G, por la masa, 60. Y ahí serían 111,72. Y aquí dice 109,9. Entonces aproximadamente da un valor similar. Lo que sí se conserva siempre es la energía total. Entonces todos los puntos donde yo marque, tengo la energía total. La misma. ¿Sí? Ahí. Súper bien. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta con el programa? ¿Con la aplicación? ¿No? Ya. Entonces, vamos a entrar acá. A ver aquí. Ya. Ya. Entonces, nosotros en la última clase hicimos este ejercicio donde teníamos que encontrar hasta qué altura llegaba acá. Entonces, para encontrar este ejercicio, dice aquí que hay roce en esta superficie, L. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué altura D llega finalmente el bloque al lado derecho por primera vez? Entonces dijimos, cuando hay roce, va a ir perdiendo energía. Entonces vemos que cuando llega al otro lado, la altura inicial no va a ser igual a la altura final. Entonces, para eso utilizamos el teorema de fuerzas disipativas. Entonces, ¿qué dijimos? Que menos la fuerza de roce, menos el trabajo, ¿cierto? Por el desplazamiento, tiene que ser igual a la energía final. Vamos a colocar aquí. Acá. Energía final menos la energía inicial. Ahí. Ahí. ¿No? Ahí. Entonces, veamos. ¿Quién sería la energía inicial? La energía en el punto A. ¿Quién sería la energía final? La energía en el punto D. ¿Sí? Entonces veamos primero la energía inicial. Entonces acá. Entonces aquí, la energía inicial solamente sería la energía cinética, porque dice que va con una velocidad inicial, y la energía potencial gravitatoria. Entonces vamos a colocar aquí. La energía inicial sería energía cinética, vamos a copiar acá, energía cinética, más, vamos a ver acá,
la energía potencial gravitatoria. Ahí. Entonces sería acá. Un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces sería la velocidad en A al cuadrado. Más la masa por G por la altura en ese punto, la altura en A. Así que sería la altura en A. Ahí. Entonces sería la energía inicial. Ahora, ¿cuál sería la energía final? Entonces, si esto va a bajar, va a pasar por esta parte con roce, cuando llegue aquí al punto más alto, no va a tener velocidad. Entonces, solamente tendría una altura en el punto D. Entonces, la energía final, vamos a copiar acá, la energía final solo sería la energía potencial gravitatoria en ese punto. Entonces sería mg/d. Como llega acá al punto más alto, suponemos que su velocidad va a ser cero. Entonces nos queda ahí de esa forma. Entonces, usando el teorema de fuerzas disipativas, tendríamos la energía final, esta que está aquí, menos, menos la energía inicial, que sería todo esto que está acá. Ahí. ¿Sí? Ahora, la fuerza de roce sería mu por n, ¿cierto? Sería el coeficiente de roce que tenemos acá, y sería también... Está con la clase. Tiene el Está con la audio, clase. Eduardo tiene el audio, lo vamos a silenciar, para que no se escuche. Ya. Tenemos un poquito que enchufar acá el computador. Ya. Ya. Entonces tendríamos ese, lo que está acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo coloco la cajita acá, aquí, la misma caja que va ahí, ahí. Entonces, cuando pase acá por este plano con roce, hacia abajo, ¿cierto? Voy a tener el peso, aquí, vamos a poner acá rojo. Y hacia arriba, vamos a tener la fuerza normal. Ahí. Vamos a quitar la fuerza normal. Aquí va a estar el peso. Entonces, en este caso, cuando el bloque pase por acá, la normal, ¿cierto? Va a ser igual al peso. Entonces aquí, por un ladito, vamos a poner acá. N va a ser igual a P. ¿Sí? Por la sumatoria de fuerzas del eje Y. Entonces la normal va a ser igual al peso. Entonces aquí la fuerza de roce, que es mu por N, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir menos, acá, menos mu por N, que en este caso N va a ser el peso, y el peso va a ser mg. mg, mu por N, el peso, y el desplazamiento que está acá, está definido como L. mgl. Tiene que ser igual a la energía final menos la energía inicial. Ahí. Entonces, ahí nos queda definida la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Queremos encontrar cuánto es la altura que llega hasta D. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, como nos damos cuenta, como todo depende de la masa, podemos dividir por M. Entonces aquí, vamos a colocar aquí, dividido por M,
Y vamos a eliminar todos los m's que hay acá. Entonces aquí se va el m, aquí se va el m, aquí se va el m, y aquí se va el m. Se nos queda de esa forma. Entonces, como nosotros queremos encontrar la altura en D, este que está restando puede pasar al otro lado, sumando, y este que está aquí sumando pasa al otro lado, restando. Entonces aquí lo colocamos así, menos, ahí. Entonces nos queda de esa forma. Ahí. A ver. Ya, nos queda de esa forma y este es HD. Está en rojo. Ahí. Entonces, este que está restando pasa al otro lado sumando, este que está sumando pasa al otro lado restando. Y ahora cambiamos los datos, pues tenemos aquí la velocidad en A, 1,3, entonces copiamos todo esto. Entonces tenemos la velocidad en A, 1,3 metros partido por segundo. Aquí tenemos G, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y la altura en A eran 0,8 metros por 0,8 metros. El coeficiente de roce es 0,2, G es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y L es 1,6 metros. Y ahora este G puede pasar dividiendo al otro lado. Entonces este G lo pasamos dividiendo después. Entonces veamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos 1,3 al cuadrado por 0,5 da 0,845. Y esos son metros partido por segundo al cuadrado. Aquí. Entonces serían metros cuadrados, segundo al cuadrado. Vamos a ver aquí, en paréntesis. Ahí. Menos, aquí tenemos 9,8 por 0,8. Da 7,84. Y ahí igual da metro cuadrado, segundo cuadrado. Ahí. Y aquí tenemos ahí. Y después tenemos menos
0,2 por 9,8 por 1,6. Sería 3,136 metros cuadrados segundo al cuadrado. Ya. Entonces veamos. Este nos queda aquí, menos energía final, menos energía inicial. Este sería aquí, menos. Y este nos daría aquí, menos. Y este MGH aquí sería más. Y este sería más. Aquí. Y este sería más también. Ahí. Ya. Entonces, al pasar para acá, nos quedaría de esa forma. Y esto sería igual a lo que tenemos aquí. Ahí. ¿Sí? Entonces, como es energía final menos energía inicial, ¿cierto? Este menos afecta a los dos que están acá, a estos que están aquí. Entonces nos quedan los dos negativos a este lado. Y cuando pasan acá, nos quedan los dos positivos. Ya. Y ahí nos queda de esa forma. Entonces, ahora, ¿cuánto nos quedaría aquí? Sería 7,84 más 0,845 menos 3,136. Sería 5,549. Y ahora le dividimos G, que es 9,8, y nos da 0,566. Entonces aquí, vamos a probar otra vez, ¿eh? ¿Está bien? Ya, está bien. Ya está bien. Y ahí está. Entonces, todo esto que está aquí nos da, vamos a colocar aquí, aquí, 5,549, y aquí nos da dividido en 9,8. Estos acá arriba son metros partido por segundo al cuadrado, todo acá, y aquí abajo son solo metros partido por segundo al cuadrado. Metros partido por segundo al cuadrado. Ahí. Y eso nos da igual a 0,566 metros. Ahí. Entonces esa sería la altura en D. Sería mucho menos que la altura en A. Ahí. Y ahí nos queda de esa forma. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿dónde se queda detenido finalmente el bloque en el plano horizontal respecto al punto B? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto viene aquí, de 0,8, va a llegar a 0,56. Cuando vuelva a pasar, va a pasar de nuevo. Cuando vuelva a pasar, va a pasar de nuevo. Cuando vuelva a pasar, va a pasar de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un momento el bloque va a quedar detenido aquí en la zona con roce. Porque aquí cuando hay fricción no se detiene, solo se detiene acá. Entonces, cuando ocurra eso, la energía final va a ser cero. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se queda detenido finalmente el bloque con respecto al punto B? Entonces, por ejemplo, de aquí a acá, ¿cuánto sería la distancia? Entonces, para eso, ocupamos de nuevo el mismo teorema, pero ahora
la energía final, vamos a copiarlo aquí, y esta foto igual la vamos a sacar una fotito acá, la vamos a colocar aquí, aquí, ahí. No es necesario tan grande. Entonces aquí le vamos a colocar el P que le faltaba. Ahí. Ya. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va a quedar detenido finalmente el bloque? Entonces para eso, nosotros suponemos que la energía final, cuando queda ahí, va a ser cero. Entonces todo esto que está acá, lo hacemos como cero. Y la energía inicial la tenemos del punto A. Entonces sería menos la energía cinética, menos la energía potencial gravitatoria. Y tenemos cuánto es la fuerza de roce por el desplazamiento. Entonces aquí el desplazamiento con roce va a ser L. Entonces no sabemos cuántas veces va a pasar por acá, pero después le dividimos el L. Entonces tenemos acá energía final, 0, porque se detiene el bloque. Energía inicial, cinética, más potencial. Y la fuerza de roce, mu por n, y el desplazamiento, L. Entonces reemplacemos acá. Tenemos ahí. Entonces sería menos mu por n, que era mg, por el desplazamiento L. L. Entonces aquí sería eso. Es igual a 0 menos 1/2 de la masa por la velocidad n al cuadrado menos mg por h h. Entonces aquí de nuevo lo mismo, pues, podemos dividir por m y eliminamos todos los m's que hay acá. Sacamos este m también y aquí también. Y calculamos. Entonces, esto mismo, vamos a pasar acá. Entonces, en vez de colocar el L, ¿cierto? Que va a ser la parte con fricción, como no sabemos cuántas veces va a pasar, lo podríamos cambiar por un X. Sería como la incógnita. Ahí. Ese L es la parte con fricción, pero puede pasar una vez, dos veces, entonces, como no sabemos, lo vamos a dejar como X de incógnita, que es lo que queremos nosotros calcular. Entonces reemplazamos aquí, sería 0,2 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Un segundo. Ahí, por X, que no sabemos cuánto es las veces que va a pasar por la parte con L. Este 0 lo sacamos, 1/2, y la velocidad n al cuadrado era 1,3 metros partido por segundo. Y aquí el G, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, le vamos a poner un por. ¿Sí? Por la altura en A, que es 0,8 metros. Ahí. Entonces multiplicamos aquí. Ay, entonces aquí nos queda 9,8 por 0,2. Sería 1,96 menos 1,96 metros partido por segundo al cuadrado por X. Y aquí sería 1,3 al cuadrado dividido por 2.
0,845 0,845 y aquí sería 9,8 por 0,8, 7,84. Y aquí igual serían metros partido por segundo al cuadrado. Ahí. Ya. Y ahora hacemos la operación, sumamos aquí los dos y pasamos dividiendo el 1,96. Entonces aquí nos va a quedar aquí el X, que estaba con rojo, va a ser igual a más 0,845 menos, vamos a colocar aquí, ahí, menos 8,68569, vamos a bajar, metro cuadrado segundo cuadrado, dividido en 1,96, ahí, menos 1,96. Entonces se van los menos, ¿y cuánto nos va a dar? Dividido en 1,96. Nos da 4,43 metros. Arriba tenemos metro cuadrado, segundo cuadrado, y aquí tenemos metro partido por segundo al cuadrado, nos queda solamente metros. Entonces nos da ese valor de X, que sería las veces, X sería 4,43 metros que pasó por acá. Entonces, si este largo es 1,6 y este largo es 1,6, quiere decir que si recorrió 3,2, pasó una vez y dos veces se devolvió para acá. Entonces, aquí tenemos los 4,43. Entonces, tenemos aquí. Si pasa una vez, es 1,6. Si pasa dos veces, sería 3,2. Entonces, si a este X, no se ponemos acá, si X, ¿cierto? Le restamos 3,2 o 2 veces L, ¿cierto? 2L, que sería cuando pasa de ida y de vuelta, nos quedaría, nos quedaría 1,23 metros, ¿cierto? 2L es igual a 3,2 metros, ¿sí? Si X le restamos 2 veces L, una vez que pasa y una vez que vuelve, 3,2 metros, que sería cuando pasa de ida y de vuelta, coma, nos quedaría 1,23 metros con respecto al punto B. ¿Sí? Pasó una vez, pasó otra vez, y de aquí para acá nos quedarían 1,23 metros. Entonces, a esa distancia estaría el punto, a esa distancia quedaría el cubo desde el punto B. De aquí para acá serían 1,23 metros. ¿Sí? Entonces, aquí usamos el teorema de fuerzas disipativas, donde cada vez que hay roce, ¿cierto? Tenemos que usar menos la fuerza de roce por el desplazamiento, o sea, el trabajo, y es igual a la energía final en el punto inicial. Ahí. Entonces, veamos aquí la guía. Ahí. Tenemos el granjero, lo mostramos ayer.
Y a ver, ejercicio 13 dice acá. Dice, un carro de feria de 140 kilogramos de masa se mueve sin roce en una montaña rusa como se muestra en la figura. Este que está aquí. Se sabe que B se encuentra a ras de piso, o sea, está en h igual 0, y la altura de A es de 10 metros y la de C es de 8 metros. Todo medido respecto al suelo. Si su velocidad al pasar por el punto B es de 15 metros partido por segundo, determine la energía potencial del carro en el punto C. La energía cinética del carro en el punto C y la energía mecánica total del carro cuando pasa por el punto A y la energía de la velocidad del carro en el punto A. Entonces damos este aquí. Ahí. Lo colocamos acá. Va. Ahí. Va. Veamos aquí. Ahí. Ahí. Entonces aquí se supone que acá está a nivel del suelo. Aquí en B, bajamos un poquito. Aquí. Se supone que aquí la altura es 0. Vamos a bajarlo justo ahí. Entonces uno le puede poner acá. Aquí le puedo poner h igual 0. 0 metros. Ahí. Entonces tenemos la masa del carro. Tenemos que no tiene roce, entonces se conserva ahí el teorema de conservación de energía. Y solo sabemos la velocidad en el punto B. Entonces se supone que en el punto B se encuentra a ras de piso, no hay energía potencial gravitatoria, solamente hay energía cinética. Entonces coloquemos acá la energía en B, aquí, la energía en B es igual a la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces sería un medio de la masa, que serían por 140 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que sería 15 metros partido por segundo. ¿Verdad? Aquí. Serían 15 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces ahí sacamos la energía. Entonces sería 15 por 15, 225 por 140, dividido por 2, serían 15.750 joules. Ahí. Entonces, esa energía en B, como se va a conservar en todos lados, es igual a la energía total del sistema. Entonces esto va a ser igual a la energía total. Porque en ese punto solamente hay energía cinética. Energía total. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? La energía potencial del carro en el punto C. Entonces, en el punto C tenemos la altura, solo nos piden la energía potencial, no la energía total, solo la energía potencial. Entonces aquí, en el punto C, tendríamos la energía en C, energía potencial gravitatoria en C. Vamos a colocar así. Entonces sería igual a mgh en C. ¿Cierto? Acá pongamos aquí. H, C. Ya. Entonces el M serían 140 kilogramos por 9,8 metros partido en segundo al cuadrado por los 8 metros.
Ya. Y ahí nos queda eso. A ver. Veamos acá. Ahí. 8 metros. Ahí. Tengo que bajar. Ya veamos cuánto es. Entonces ahí tenemos 140 por 9,8 por 8. Entonces nos da 10.976. 10.976, voy a dar igual. Joule. 18 metros, nada que ver ahí. Y este también. Este es metro partido por segundo. Ahí. Y este no sé por qué sale ahí. Ahí. Ahí está. Ya. Entonces, fíjense que esa es solamente la energía potencial en C. Ahora, como la energía total es de 15.750, nosotros podemos sumar, o sea, restar y sacar la diferencia, y esa diferencia correspondería a la energía cinética en el punto C. Entonces, ponemos acá la energía total, aquí, total, tiene que ser igual a la energía en C, ahí. Y la energía en C sería la energía cinética en C, más la energía potencial en C. Entonces sería energía cinética en C, más la energía potencial en C. Ahí. Entonces nosotros ya tenemos la energía potencial. Si restamos los dos, tendríamos la energía cinética en C. Entonces tenemos acá 15.750 Joule es igual a la energía cinética en C más la energía potencial, que serían los 10.976 Joule. Entonces si restamos, tenemos la energía cinética. Entonces serían 15.750 menos 10.976. O sea, serían 4.774 Joule. Igual a la energía cinética. Entonces ahí respondemos al tiro la energía cinética del carro en el punto C. Y la energía mecánica total del carro cuando pasa por el punto A, la tenemos ya porque es la misma en todo el sistema. Entonces la energía mecánica total en el punto A, también la tenemos, ya es la misma. Y la velocidad del carro en el punto A. Entonces para eso, tomamos de la misma forma que tenemos aquí. Entonces tenemos acá la energía total, es la misma la energía que está en A, y sería la energía cinética en A, más la energía potencial en A. Entonces, en A sabemos que son 10 metros, entonces sacamos aquí. La energía total ya la tenemos, son 15.750 Joule, tiene que ser igual a la energía en A. La energía cinética es un medio de la masa, ¿cierto? Por la velocidad en A, aquí, y la energía potencial en A sería mgHA, aquí. Ah. Entonces, como tenemos todos los datos, deberíamos despejar solamente la energía, o sea, deberíamos despejar solamente la velocidad en el carro en el punto A. Entonces, borramos esto, nos queda ahí. Y este también. Entonces ahora copiamos,
nos queda aquí, este sería la masa por 140 kilogramos por ahí, y aquí serían 140 kilogramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí tengo por la altura en A, que son 10 metros. Ahí, ahí. Entonces, todo lo que tenemos aquí pasa al otro lado. Entonces sería igual aquí menos lo que tenemos aquí. Entonces serían 140 por 9,8 por 10. Serían 13.720. Y aquí, estos serían 70. Ahí. Entonces ahora restamos estos dos, pasamos dividiendo el 70 y sacamos la velocidad al cuadrado. Entonces aquí tenemos menos, nos daría acá 2030, y este dividido en 70 kilogramos. Y este lo sacamos de acá. Y ahí obtenemos la velocidad al cuadrado. Ahí. Ahí. Ahora pasamos dividiendo el 70, nos da 29. Entonces aquí 29 joule partido por kilogramos va a ser igual a metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Vamos a sacar este que está aquí. Aquí 29. Colocamos aquí. Tiene que ser igual a la velocidad al cuadrado. Entonces aquí aplicamos la raíz. Y sacamos cuánto es la velocidad en el carro en A. La raíz de 29, 5, y algo. 5,39. Entonces, finalmente, la velocidad en A van a ser igual a 5,39 metros partido por segundo. A la velocidad en A. Ahí. Entonces ahí sabemos cuánto vale la velocidad en el punto A. Entonces, de esa forma terminamos con la energía. ¿Cierto? Tenemos energía, el teorema de conservación de la energía y el teorema de fuerzas disipativas. Ya.